Es un cementerio católico que se encuentra en Hillside, Illinois, que es un suburbio de Chicago, EU. Fue consagrado en 1901 y en él se encuentran enterradas más de 250.000 personas, a las que se añaden unas 800 más cada año. Su extensión es de 214 acres. En este cementerio se encuentran enterradas diversas personas relacionadas con el crimen organizado en Chicago, entre ellas Al Capone junto a su padre y su hermano. Casi en la entrada del cementerio se halla una estatua que representa a una mujer que sostiene un ramo de rosas entre sus brazos. Este monumento marca la tumba de Julia Bacala Peta, conocida como la novia italiana. Julia murió en 1921 en Schönberg, de complicaciones evidentes del parto, y fue enterrada aquí con su hijo, nonato. Un poco después de su entierro, su madre, Filamina Bacala, comenzó a tener una serie de sueños insólitos en los cuales, su hija difunta, le pedía, le suplicaba, que se exhumara su tumba. Esto continuó durante un tiempo, hasta que la madre trató que el sacerdote local consiguiera un permiso. Finalmente, después de 6 años, se lo dieron. En 1927, la tumba de Julia fue abierta y levantada de la tierra. En ese momento los testigos pudieron ver que el cuerpo de Julia todavía se hallaba tan fresco y lozano como el día en que ella fue enterrada. El cuerpo de Julia fue resellado en un ataúd y enterrado de nuevo. Un monumento imponente fue erigido mostrando a Julia en su traje de novia que sostiene un ramo de rosas. Los estudiantes de una escuela cercana han atestiguado haber visto una muchacha que anda por el cementerio antes del anochecer. De hecho, los rumores de que Julia andaba por el cementerio comenzaron cuando varios testigos afirmaron que fue vista en un baile de dicha escuela, en la noche de Halloween de 1976. Un grupo nutrido de gente que pasaba por Harrison Street pudo ver, como una muchacha andaba por entre las lápidas. Tras parar el coche, pronto vieron con pavor que, en medio de la lluvia torrencial de ese día, sus ropas estaban absolutamente secas. Su pelo y vestido estaban intactos a pesar del aguacero. Al ver eso, los testigos abandonaron el lugar muy asustados. Entrevistados por miembros del departamento de policía, los testigos agregaron más datos a su extraña experiencia. También vieron formas luminosas blancas que flotaban alrededor de la aparición. Asimismo, se supo que la aparición también fue vista por un oficial del propio departamento de policía. El fantasma de Julia también ha sido visto alrededor de la pequeña oficina de administración que se ha construido dentro de la entrada al cementerio. Cientos de personas han declarado haber percibido cerca de su tumba un olor venido de la nada, a rosas, y sobre todo en los meses más fríos, cuando todas flores frescas están muertas. El diseñador floral Ruth Bukowski, residente de Chicago, afirmó que cuando él entró en el cementerio en noviembre de 1982, las flores que olió eran definitivamente las llamadas rosas de té. Finalmente, en 1978 un testigo ocular relató haber visto aparecer luces brillando en la tumba de Julia.